Hola a todos, es un gusto para mí saludarlos. Les habla Pía Bataglia, creadora de Sexo Ontológico, y estoy aquí para compartir con ustedes una serie de elementos importantes a considerar en la sexualidad humana. Esto desde el punto de vista psicológico, ya que soy psicóloga graduada en Venezuela, y también desde un punto de vista de el coaching, porque he descubierto a lo largo del tiempo que este tipo de intervenciones, cuando se trata de la sexualidad humana, también pueden ser muy positivas y efectivas. Entonces, hablaremos de estos elementos y cómo beneficiar y ayudar a que esta sexualidad humana maximice el placer en cada una de las mujeres que nos oigan. Cuando hablamos de creencias limitantes respecto al deseo sexual, nos viene la idea de que ese deseo de alguna forma nace espontáneo y que las creencias en las que hemos estado basados muchas veces no están tan ligadas a la realidad. Es decir, vemos que el deseo sexual a veces no aparece tan espontáneamente como las creencias nos dicen. Y ocurre que muchas personas, y en este caso que estamos hablando de la sexualidad humana, pero en las mujeres, pues ven que ese deseo como que no se activa de una manera natural o al menos con la frecuencia o la intensidad que ellas quisieran. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a deseo sexual, a esas ganas de tener sexualidad? Estamos hablando de un impulso, o algo que nace intrínsecamente y que lleva a la persona a conectarse con su sexualidad. Pero cuando ligamos esta palabra o este término de deseo sexual a las creencias, tenemos que pensar en qué estructuras mentales están acompañando al deseo sexual en la persona. Es decir, qué se cree acerca de este tema, qué ha aprendido acerca de este tema, qué se dice a sí misma o a otros o a otras acerca de este tema. Entonces, en este caso, ya vemos cómo las personas se están determinando con la creencia, que al final la creencia es esa cantidad de códigos que han sido sumados en la persona y estructuran de alguna manera la realidad. En cuanto a lo ontológico, vemos que la creencia es la suma de una serie de afirmaciones, en este caso en cuanto a la sexualidad o al deseo sexual. Entonces, lo que te digas acerca del deseo va a crear tu realidad. ¿Qué queremos rescatar en este tema o en este punto particular? El deseo sexual se autogerencia, es decir, el deseo sexual hay que asumirlo como propio y empezar a activarlo, no solo desde el punto de vista pues hormonal o natural en el encuentro cuando se activa ese deseo, sino también como una decisión. Yo gerencio mi deseo sexual. Sería una afirmación que acompañaría positivamente a esta creencia. Debemos de pensar que en la medida en que la persona autogerencia el deseo, está abriendo una puerta enorme para el placer y tener una sexualidad sana, divertida y además responsable. Para mí es muy importante que la persona entienda que la comunicación no es solo con el otro, es también consigo misma y que en la medida en que te hables positivamente de la sexualidad y en este caso de lo que va a desencadenarse en términos sexuales, abrirá en consecuencia ese deseo y lo maximizará. Cuando hablamos de autoestima sexual, hay gente que dirá, bueno, pero ¿por qué en términos sexuales? ¿Es un aspecto, pues digamos, diferente o apartado de lo que es la autoestima en general? Pues yo diría que sí, yo diría que es un término que si lo consideráramos y le diéramos la importancia que merece, muchos de los problemas y situaciones que se viven en términos de la sexualidad con uno mismo y con el otro se evitarían. Yo podría definir esto de la autoestima sexual como ese grado de seguridad y de confianza que la persona tiene acerca de su desempeño sexual.
Desempeño sexual además que no está limitado al coito, al encuentro con el otro, sino también con la sexualidad en general, con eso que tiene que ver con incluso masturbarme y sentir placer sin necesidad de pues compartirlo con el otro. Al final podemos ponerle una palabrita que podría sonar hasta un poco coloquial y es ese amor propio, amarme a mí misma, respetarme a mí misma. ¿Qué beneficia el tener una autoestima sexual elevada? Indudablemente, si nos ponemos a pensar acerca de la autoestima, lo que va a llevar como consecuencia es a que tenga mayor placer, a vivir esa sexualidad en libertad. Por mi parte, creo que es muy importante que clasifiquemos el análisis de la autoestima sexual en los cuatro más importantes ámbitos de la persona, porque no solo es una construcción pues psicológica este término de la autoestima, es un término que involucra el cuerpo, la mente, las emociones y la energía. En cada uno de estos ámbitos, la autoestima se hace presente y en la medida en que está elevada, pues beneficia, como decíamos anteriormente, la sexualidad. En el cuerpo, cuando yo amo mi cuerpo, conozco mi cuerpo, sé que me gusta, dónde están mis puntos de placer, mis zonas erógenas, cómo llegar al orgasmo, todo esto me lleva a tener una mayor autoestima, porque estoy tomando el control de lo que es mi cuerpo. Verme al espejo y sentir que estoy viendo a alguien que me agrada y además saber cómo desencadenar en mí el orgasmo siendo mujer, pues conocer mi clítoris, las partes de mi cuerpo, van a beneficiar directamente a esta autoestima. ¿Por qué nombro como segundo punto la mente? La mente influye en la autoestima sexual, porque lo que nos digamos acerca de la sexualidad de nuestro ser en términos de sexualidad, las construcciones mentales, las afirmaciones que hacemos, las creencias que nos determinan, en esa misma medida también nuestra autoestima se verá afectada. Si es positiva, esas afirmaciones, esas construcciones mentales, esos pensamientos, probablemente yo también me sienta más feliz y más acorde con tener una autoestima elevada. Caso contrario, muchas personas se rechazan cuando empiezan a decirse a sí mismas, bueno, mira, es que no me gusto, o es que no funciono, o es que me da flojera o fastidio la sexualidad. Todos estos pensamientos, en definitiva, pues nos determinan. Como tercer punto les pongo, pues las emociones. ¿Cómo me siento yo? Entendemos que existen emociones primarias y emociones secundarias, pero es importante darle importancia, o sea, darle relevancia y considerar que dentro de toda nuestra sexualidad también se pueden presentar cualquiera de esas emociones y chequear en ese caso cómo ha sido mi sexualidad a lo largo de la vida. Ahí es donde entra, por ejemplo, episodios como cómo fueron mis primeras experiencias. Yo estoy feliz de los recuerdos que tengo acerca de mi sexualidad. Estoy motivada positivamente a seguir aprendiendo. Todo esto conforma la emocionalidad de la persona y en la medida en que está más acorde y es más positiva, pues por supuesto también la autoestima pues irá aumentando o se mantendrá estable si ya es elevada. Para mí es muy importante considerar el tema de la energía y es que aunque no es algo palpable en términos prácticos, el estar energéticamente en una buena onda, y hoy en día lo comprobamos mucho más con la física cuántica, en la medida en que estamos pues en una buena onda, en un buen nivel energético y para quienes crean en esto, con los chakras nivelados o meditando o haciendo por ejemplo, sesiones de yoga, eso de alguna forma nivela los aspectos pues, energéticos de nuestro ser y también refuerzan positivamente nuestra autoestima sexual. Para mí es importante que consideremos que debemos valorarnos, debemos conocernos, debemos cuidarnos como esos tips más importantes para mantener elevada
nuestra autoestima sexual. No quiero dejar de considerar tres preguntas básicas para que todos nos llevemos y podamos entonces hacérnoslas y chequear un poquitico, pues, cómo está esto de la autoestima sexual. Lo primero que yo preguntaría es, ¿eres realmente feliz en términos de tu sexualidad? Cuando tú hablas de sexualidad, sientes y vives la sexualidad desde un punto de vista agradable, donde podrías considerarte incluso feliz en tu desempeño, bien sea porque compartes o no pareja, porque no necesariamente tienes que estar feliz para poder disfrutar de una alta autoestima sexual o una sexualidad efectiva, bonita, placentera, sana. La otra cosa es cuán satisfecho estás en tu sexualidad, porque mucha gente pasa por alto esto y a veces se acostumbran a, bueno, tener un nivel de placer bien bajo y consideran que esa es la norma y al final termina funcionando como cualquier otra zona de confort. En realidad, en la medida en que estamos satisfechos y estamos alegres y estamos contentos con ese nivel de placer, pues también nuestra autoestima se irá sobrealimentando con esto. Termina siendo un loop, termina siendo algo bidireccional. Entonces se alimentan uno del otro. Y por último, que no quisiera dejar de nombrarlo en este punto en particular, es siento realmente que mis habilidades sexuales están al óptimo nivel. Es decir, yo me he esforzado por educarme, me he esforzado por chequearme cómo soy yo en mis habilidades sexuales, en conocer mi cuerpo. Todo esto influye, en definitiva, en la autoestima sexual. Así que los invito a que se hagan estas tres preguntas, se las repito. ¿Eres feliz en cuanto a tu sexualidad? ¿Estás realmente satisfecho en cuanto a tu sexualidad? ¿Sientes que tienes buenas habilidades con respecto a tu sexualidad? Cuando estas tres preguntas las contestes de manera positiva, probablemente tu autoestima sexual estará elevada y esto te llevará a vivir, como decíamos, una sexualidad feliz, plena, placentera, sana y además divertida. Esta pregunta me encanta, o este punto en particular me encanta, porque a veces creemos que la comunicación se da solo a nivel verbal en la cotidianidad y que en la sexualidad, pues en ese encuentro, mira, no sé hasta qué punto nos hablamos, nos expresamos, nos entendemos. Por eso, cada vez que hablamos acerca de sexualidad humana y en particular en la sexualidad de la mujer, como es el tema que nos compete hoy, a mí me gusta hablar de tres aspectos importantes que debe incluir la comunicación. El primero de todos es el ser asertivo. Y este es un tema que a veces decimos, oye, pero ¿cómo se puede ser asertivo en la sexualidad? El otro se puede ofender o qué voy a hacer, qué debo hacer o qué no debo hacer. La verdad que para mí la asertividad como comunicación, forma de comunicación, tiene que ver con ser honestos, tiene que ver con expresarnos de manera directa y correcta ante el otro, pues mostrando lo que realmente sentimos, pero también considerando lo que el otro siente, es decir, tomándolo en cuenta, es decir, buscando que esos elementos comunicativos sean entendidos por ambas partes. No podemos gerenciar lo que ocurre en el otro, pero sí puedo estar pendiente de lo que está pasando conmigo. Sí puedo estar pendiente con el tener en consideración al otro y desde este mismo modo poder comunicarme efectivamente, que es el segundo punto que siempre rescato, la efectividad. Es decir, que cuando yo me exprese, cuando yo le explique al otro, cuando yo le haga una petición al otro, cuando yo simplemente me comunique con el otro, tenga un sentido, porque no, a veces el sentido, por ejemplo, de desahogo, de queja, que podría ser un tema de comunicación también.
podría estar equivocado y más bien lo que trae es como consecuencia, bueno, que las personas en vez de entenderse más y que logren una efectividad en esa comunicación y en consecuencia en la sexualidad, pues nada, se vean más bien como marcadas negativamente con eso. Entonces, hay que estar chequeando siempre si mi comunicación está siendo efectiva, si yo estoy mandando realmente el mensaje de la manera adecuada. Y por último, coloco un tercer punto, que es ese aspecto emocional. Es que en la emocionalidad, acompañando la emocionalidad a la sexualidad, y hablo de la emocionalidad positiva, del expresar, así sea algo que yo sienta que no es adecuado, que no está bien, pero expresarlo de manera positiva definitivamente va a enaltecer ese encuentro sexual o la sexualidad conmigo misma. Para mí, en cualquiera de los aspectos, considero que en la sexualidad hay que entrenarse, igualito que nos entrenamos para cualquier aspecto de la vida en términos comunicacionales. Hay que aprender a oír al otro, hay que aprender a decir las cosas. Y ahí me voy entonces a mi parte de formación ontológica y les comparto algo. En la ontología le damos muchísima importancia al lenguaje. Ya el lenguaje no lo consideramos como simples descriptores de la realidad, sino más bien es un creador, un co-creador de la realidad. El lenguaje crea nuestra realidad. Y basándonos en esto, entonces los invito a que chequemos un poquitico en términos comunicacionales, cómo por ejemplo hacemos peticiones en términos de sexualidad, en el sexo. Fíjense que siempre comento que en nuestras crianzas no nos enseñan naturalmente de una forma eh, típica hacer peticiones. De hecho, si vamos un poquitico atrás y nos recordamos cómo éramos un poco cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, las peticiones pues eran dadas de una manera hacia los padres o hacia los representantes y había un sí, un no y punto. Y era porque así se decía o así se hacía en ese hogar. Era la forma en que se educaba antes. Pero si nos entrenamos en una petición y en las negociaciones en términos de sexualidad, pero primero podemos verlo incluso en la vida cotidiana, aprendemos que pedir algo tiene que estar acompañado de un mensaje que se entienda, un mensaje positivo, un mensaje en presente, un mensaje que nos lleve a equivocaciones y después estar preparados para que el otro te pueda decir sí, no o quizás seguir negociando. Entonces, en términos ontológicos, aprender de peticiones es una cuestión importantísima y en la sexualidad, en mi experiencia he visto que es muy, muy positivo que las personas aprendan a hacer peticiones. Otra cosa importante en términos ontológicos cuando hablamos de esta comunicación asertiva, efectiva y emocional son las afirmaciones que usamos para referirnos a la sexualidad o para referirnos a cómo estoy teniendo sexo con el otro y cómo el otro está teniendo sexo conmigo. Cosas como, eh, voy a ir a un ejemplo bien concreto. Tienes el pene pequeño o no me parece que es adecuada tu manera de tener relaciones. Cuando hay afirmaciones donde eh, de alguna forma estigmatizan al otro, muchas veces este tipo de cosas quedan más bien como mini traumas verbales, sí, y evidentemente no los vamos a comparar con otro tipo de traumas, pero son traumas que la persona empieza a sentir como si fueran reales. Ojo con las afirmaciones, porque lo que yo diga acerca de la sexualidad del otro o acerca de mi propia sexualidad, también en ese sentido me estoy comunicando y puedo o no tener una buena comunicación con el otro para que me entienda. Ojo, hay que ver el contenido, cómo se dice. Les decía que hay que considerar muchos aspectos en esto de la comunicación asertiva. Y yo creo que una vez explicado lo que les he comentado anteriormente, yo creo que si nos metemos en la mente tres aspectos importantes, como son el contenido que estoy enviando o quiero enviar, el tiempo apropiado para mandar el mensaje, porque podría ser durante el acto sexual una manera de comunicarme asertivamente y mostrarle al otro qué me gusta, que me haga o no me haga, pero
También podría ser, si es algo negativo, ese momento u otro el más apropiado. Entonces, el sentido de la oportunidad. Y por último, el tono. Estas tres cosas, acompañadas de lo que les explicaba que es asertivo, efectivo y emocional, podrían llevar a que la comunicación sexual sea óptima para la pareja y también con uno mismo, porque todo empieza por uno. Hablemos un poquito de lo que es la responsabilidad sexual. En sexológico, yo he trabajado con cada uno de mis pacientes este tema. Les voy a hablar acerca de esas sillas en las que nos sentamos muchas veces para solucionar las situaciones, los problemas y todo lo que se nos va presentando en la vida en general. Porque después les voy a explicar más profundamente acerca de esto de la responsabilidad sexual, pero les voy a dar tres conceptos, son básicos. Dependiendo de cada autor, pues han habido distintas aproximaciones. La mía en particular con sexo ontológico me parece súper chévere porque no es fácil de olvidar. Al contrario, como son tres palabritas, con esas la gente se queda y esto es lo que les voy a compartir. En la vida podemos sentarnos o en la silla de la víctima o en la silla del juez o en la silla del responsable. Cuando me siento en la silla del víctima, pues definitivamente estoy trabajando, actuando y conversando e interactuando desde menos algo. Y trato, pues, en todas mis conductas de sobrevivir ante el mundo y definitivamente estoy determinada por el afuera, porque me siento poquita, me siento pues que no tengo las habilidades o no tengo la fuerza. Entonces, bueno, sentada en esa silla de la víctima además nos paraliza, no nos movemos, en fin, es una silla que para muchos es incómoda porque, bueno, duele, pero a la vez a veces se conforma como, como ese lugar de confort de las personas. Me voy para el otro extremo y tiene que ver con esa silla del juez, aquel que señala, aquel que ve en el otro todo lo malo y entonces ve, pues como un buen crítico, o como lo dice la palabra, como un juez, como que toda la situación está en el afuera. Aquí no hay nada que tenga que ver conmigo. En cambio, esa tercera palabra, que es la responsabilidad, responsabilidad sexual, lo vamos a desarrollar ahorita, pero cuando actuamos de manera responsable, en definitiva, psicológicamente hablando, nos estamos, y voy a usar una palabra muy de moda, empoderando. Haciéndonos responsables, nos hacemos libres. Haciéndonos responsables, definitivamente actuamos, nos movemos, avanzamos. ¿Por qué hablamos de responsabilidad sexual? Bueno, porque en realidad la responsabilidad sexual tiene que ver con cuál es mi derecho. ¿Cuál es mi derecho en todo este mundo de la sexualidad? ¿Qué es lo que yo considero que es adecuado para mí? ¿Qué es lo que yo considero que estoy, eh, digamos, apta para conversar, interactuar, consensuar con el otro? Todo nace en mí y en la medida en que yo puedo manejar teóricamente esos conceptos, entenderlos y saber que sentarme en la silla de la víctima o en la silla del juez no me va a llevar a ningún lado, desde la silla de la responsabilidad seguramente se obtiene más placer. Hay algunas palabritas claves que me gustaría compartirles y tiene que ver con palabras que se relacionan directamente con este concepto que considero básico, que considero importantísimo que todos desarrollemos dentro de nosotros. La primera tiene que ver con el consenso, con el consentimiento de cualquier conducta sexual, cualquier compartir sexual que vaya a tener con otro. Es decir, nada que a mí no me guste, que no me dé placer, nada que me haga sentir incómoda debe ocurrir en mis encuentros sexuales. Pero, como dice la palabra, eso lo tengo que decidir yo. Soy yo la que tengo que poner ese límite. Pero si yo parto de esta idea, probablemente con el otro voy a poderlo conversar y llegar a esos que sí y que no. Otra palabrita importantísima que está muy relacionada con la responsabilidad sexual
es el autocuidado y el autoconocimiento. En cualquier aspecto que se trabaje en terapia, que se trabaje en coaching, que se trabaje en lo que sea, y tengamos que hablar de algo de la sexualidad, siempre el autocuidado y el autoconocimiento del cuerpo, de nuestras zonas erógenas, de cómo funciona nuestra fisiología sexual, cómo es nuestro órgano sexual tanto por fuera como por dentro. Todo esto lleva a tener un mayor conocimiento y por eso, siendo más responsable, pues también mayor poder en la transacción con el otro y en la administración de experiencias que me den o no más placer. El tercer punto tiene que ver con el respeto. Y es que no podemos ser responsables si primero no somos respetuosos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Cuando yo respeto y me respeto, seguro se abre la puerta para respetar al otro o a la otra. El respeto, el no ir más allá, no transgredirme, por decirlo de alguna manera. Otro punto importante que aunque lo tomamos en cuenta en otra pregunta, es que me tengo que volver hábil en la comunicación. No puedo dejar abierta la posibilidad de yo expresarme correctamente en todo lo que tiene que ver sobre mi sexualidad, tanto conmigo misma, de yo reconocer con palabras lo que voy sintiendo, como cómo expresárselo al otro. Detrás de la responsabilidad hay una palabra, digamos, clave que para mí sería la que continúa a ser responsable sexualmente hablando, y es ser libre. Cuando tú tienes una alta responsabilidad en cuanto a tu sexualidad, en esa misma medida eres también más libre de hacer lo que te provoque con respecto a la sexualidad. Y ojo, no olvidemos que es una responsabilidad, además, desde el punto de vista de salud, que debemos ser responsables en cuanto a si queremos o no tener un embarazo, estamos hablando de mujeres, en un momento determinado de nuestra vida, o que tanto nos cuidamos para no tener las enfermedades de transmisión sexual por tener un encuentro con otro o con otra. Ojo, tenemos que informarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que cargar un preservativo, bien sea de hombre o de mujer, con nosotros, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros, aun cuando tengamos encuentros fortuitos, que esos encuentros sean responsables, desde el punto de vista de que yo estoy controlando que esa otra persona que no conozco, quizás si es un encuentro fortuito, me pueda transmitir algo que yo en ese momento pues no es correcto que cargue con eso que esa persona tiene, aun cuando no la conozca. Y lo mismo con esto de los embarazos. Es importante entender que una persona que es responsable sexualmente normalmente habla abierta y naturalmente de la sexualidad, sin hacer bullying, sin burlarse, sin necesariamente tener que señalar a nadie, pero habla de su sexualidad y aquí entran indudablemente el tema de las orientaciones sexuales, la identidad sexual. Cuando tú ya te has reconocido, cuando tú ya te conoces profundamente y puedes hablar de eso sin ningún tapujo, sin ninguna limitación, probablemente estás siendo más responsable con tu sexualidad porque te has hecho de esa sexualidad, está dentro de ti de una manera consciente. La otra cosa que es importante incluir en esto es el disfrute. Una persona responsable sexualmente no se deja presionar. Una persona responsable sexualmente dice un no cuando no lo quiere hacer. Una persona responsable sexualmente no complace al otro para complacerlo y quedar después con culpa o con un malestar. Tenemos que tener mucho cuidado porque en realidad en la medida en que desarrollamos esa responsabilidad sexual es que realmente nos empoderamos en nuestra sexualidad. Dejar de hacerlo nos pone a funcionar, como decía al principio, quizás desde víctima y no como dueña de esa sexualidad que además me da tanto placer.
Es importantísimo que las personas conozcan no solo del cuerpo, sino también de lo que se ofrece afuera. Por eso hablaba en un primer momento del preservativo. Ojo, hay por ejemplo preservativos femeninos que, bueno, de hecho, vienen acompañados de situaciones como esta. No se consiguen tan fácilmente ni son tan económicos como los preservativos masculinos, pero no importa. Entendamos que es una campaña la que tenemos que hacer para hacernos más responsables. Mujeres, tenemos que hacernos de la sexualidad, hacerla, internalizarla. Y de hecho, con esto, pues hacer acciones que me permitan ser más independiente en cuanto a mi sexualidad. Y uno de esos es, como decía al inicio, cargar un preservativo en la cartera, aún cuando sepas o no que vas a tener ese encuentro sexual, pero administrarlo tú, ser tú responsable. Y hago un parangón en esto, igualito que lo harías, por ejemplo, con el dinero. Es lo mismo. Tú no vas a poner en manos de otro el dinero si tú no estás chequeando. Bueno, lo mismo tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad hay que asumirla de manera responsable para que logre ser todo lo placentera y divertida que cada quien merece. Importancia del aquí y el ahora en la sexualidad. Yo podría decir que es una de las cosas que más influye al placer en la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que muchas, en el caso de las mujeres, que es el tema que nos está pues tocando en este momento, en este coloquio, oye, las mujeres somos tan multitasking que entonces estamos teniendo relaciones, pero estamos pensando en los niños o en la cuenta que hay que pagar. ¿Por qué rescato esto del aquí y el ahora? Porque si tuviéramos esta manera de vivir la experiencia, entregándonos con cuerpo, mente y emociones a la experiencia en el presente, probablemente tendríamos un mejor manejo del placer en nuestra sexualidad. Muchas personas quedan como encarceladas o están ancladas en el pasado sexual. Y ahí es muy importante, es un tema que quería traer a colación, que sin duda todos tenemos experiencias del pasado y muchas de ellas a veces no son las más positivas y de ahí es que viene la palabra trauma o viene esos episodios de vida en los que nos determinaron y que de alguna forma creemos como verdades o que nos determinan en nuestro presente, pero aún cuando hayan ocurrido en el pasado los sentimos como si hubiera estado ocurriendo en el momento. Tenemos que tener mucho cuidado con el pasado. El pasado puede realmente encarcelar a una persona, puede realmente como anclar a una persona, no dejando que se desarrolle todo ese potencial positivo y más en términos de sexualidad. Con esto lo que quiero decir es, oye, busquemos esa información del pasado, no necesariamente hay que ir a algo demasiado profundo, pero todos sabemos y si nos hacemos de la responsabilidad de ir quizás a una terapia o un coaching o un asesoramiento, ver cuánto de ese pasado pues nos está pudiendo o no determinar. Lo otro tiene que ver con el futuro. Ajá, ¿cuánta gente nada más que esperando a que las cosas ocurran del futuro o los eventos del futuro que consideran que son importantísimos no disfrutan del aquí y el ahora de la sexualidad? Y eso, pues lamentablemente, como ya todos sabemos, no, es un tiempo que está por generarse, así que ni siquiera sabemos si se va a generar de la manera que nos imaginamos. Eh, Le damos importancia al aquí y a la hora, porque la persona definitivamente cuando está presente consigo misma, si es en el caso de masturbarse, de mimarse, de tocarse, o con el otro, muchísimo mejor, porque es un tema donde, wow, crea como un challenge, crea como un reto, ambos presentes, hace que esa sexualidad se maximice en placer. De hecho, si vemos por ejemplo, los consejos del Tantra, del Tao, de tantas, incluso el Kama Sutra, que nada más la gente a veces piensa que es posiciones, pero va mucho más allá. Al final, todas tienen en común la idea de que debemos
prepararnos, debemos como que hacernos expertos en vivir el encuentro sexual en el aquí y en el ahora. ¿Qué lleva a eso? Aprender a tocarnos, a sentir, aprender a oler, aprender a que el ambiente también es importante, que nos tomemos un tiempo quizás hasta para prepararlo, que la cuestión no sea necesariamente apresurada. Eso no quiere decir que los encuentros de un ratico nada más o como llaman a veces en ciertos países los mañaneros o el del gallo, no sean positivos. Eso está muy bien, pero cuando no sea un hábito, que sea nada más algo así más, eh, probablemente más información desde los distintos sentidos va a llegar a la mente de la persona cuando te dedicas con más tiempo y te centras en el presente, en el aquí, en el ahora, en tu encuentro sexual. Como decía al inicio, muchas mujeres están teniendo relaciones y andan pensando en los niños. Bueno, pues hay que hacer cosas, hay que tratar de quitar esta mala costumbre, que a veces esto de que nos llamen multitasking, más bien nos hacen cargar un peso que, oye, no necesariamente es bueno estarlo cargando. Aprendamos a cerrar las puertas de los cuartos. Aprendamos a poner a los niños en su espacio y nosotros considerar nuestro cuarto, por llamarlo de alguna manera, nuestro espacio en la cama como algo sagrado. Y dediquémonos ese tiempo no solo para dar, sino también para recibir, haciendo que se vuelva un momento maravilloso y espectacular con el encuentro con el otro o simplemente masturbándote. Porque en la medida en que le damos importancia en el aquí y en el ahora, nos abrimos a una cantidad de elementos, como les decía, bueno, el cuarto, los olores, poner velas, cremitas, masajes, una infinidad de cosas que van a permitir que estando en el aquí y en el ahora, mi sexualidad se optimice. Hablemos de la honestidad en el placer femenino. Oye, pero ¿de qué estás hablando? Les voy a comentar de qué estoy hablando. Aquí es algo, voy a referirme a una película famosísima en la que una actriz finge un orgasmo y todo el mundo se lo creyó. Y ella supo hacerlo como si fuera tan real y sin embargo estaba en un restaurante. Es decir, aquí les voy a traer ciertos conceptos donde la honestidad en contraparte con la falsedad hace que en la medida en que desarrollemos esta honestidad, pues nos van a poner en un mejor camino de disfrute de la sexualidad. La honestidad es un valor moral. Es un valor moral que tiene que ver con comportarme de una manera, con expresarme de una manera, pero sobre todo con que esa forma de comunicarme y expresarme con el otro y conmigo mismo sea coherente, que haya una sinceridad en el ser que permita que esa información salga y no que haya una divergencia entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se hace o hasta lo que se desea. Para mí, el término de honestidad y el placer sexual están ligados a dos aspectos diferentes. La honestidad conmigo misma y la honestidad con el otro. Todo nace en uno. En la medida en que yo soy más honesta conmigo, hacia mi persona, yo voy a poder tener un mejor desempeño sexual. Cuando yo reconozco que no estoy teniendo el placer que merezco o que en este momento de mi vida con esta pareja no lo estoy sintiendo como antes o con esta pareja en particular no me da placer o que tengo ciertos cambios físicos que me están determinando y entonces eso hace que quizás el placer ha mermado, como por ejemplo etapas como la menopausia. Todas estas cosas, en la medida en que yo estoy siendo honesta conmigo misma, van a poderse solucionar, van a poderse mejorar. En la medida en que yo me miento, en la medida en que estoy siendo falsa conmigo misma, pues bueno, lamentablemente es como estar estático. De ahí no van a salir.
Como decía, son dos aspectos, conmigo misma y con el otro. Imagínense si esto tiene que ver conmigo misma, ¿cómo será con el otro que no está dentro de mí? Que no sabe lo que yo estoy sintiendo en realidad. Con ese también hay que ser honesto. Con ese también hay que hablarle, bien sea un hombre o una mujer, dependiendo de la orientación sexual que tenga, pues de lo que yo estoy sintiendo. El otro tiene el derecho de saberlo, para que por lo menos sepa, bueno, cómo se va a seguir manejando, qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Entonces, la honestidad y el placer sexual, como les decía, está ligado no solo a la persona de la que estamos hablando, sino con la que comparte. Para mí, la honestidad es el cimiento para un verdadero crecimiento personal. En la medida en que somos más honestos, podemos entonces, bueno, ver nuestras dificultades, podemos ver las cosas que están cambiando, podemos ver las cosas que estoy deseando a futuro y quiero obtener. Y en ese, pues, si vemos ese concepto basado en esas cositas que les estoy diciendo, todo eso me va a llevar a crecer personalmente, a ser una mejor persona, poder desencadenar lo mejor que tengo yo como ser humano y, bueno, mostrar al mundo la mejor versión de mí. Para mí hay dos concepticos importantes que debemos considerar en este tema de la honestidad. Uno es, pues, ser la verdad, pues, decir la verdad y ser absolutamente transparente o ocultar cosas. Ojo con en qué cosas sí y en qué cosas no. Yo creo que en un encuentro sexual, por supuesto, hay que decirle al otro lo que se va sintiendo, hay que decirle al otro por dónde tiene que ir el caminito para poder compartir e intercambiar conductas o, qué sé yo, incluso eh, cuestiones donde yo pueda darle placer al otro, pero es que hay que decirle por dónde va el camino, porque no todo el mundo puede conocerlo de forma natural. Hay gestos, hay palabras que orientan a la persona en esto de la honestidad. Sin embargo, hay también otra contraparte y aquí me quiero detener un poquitico en un concepto que a veces traen a consulta mis pacientes, y es el tema de las fantasías, por ejemplo. En lo particular, oye, hay un rango de la sexualidad, por ejemplo, esto de las fantasías sexuales o un contenido muy privado o muy íntimo que podría no necesariamente tenerse que compartir con el otro. Y eso también entra dentro de lo que es bueno para la persona, porque a veces entonces la gente se va a los dos polos. Ah, bueno, entonces lo tengo que decir todo, lo tengo que compartir todo, y necesariamente eso no es, pues, digamos, un decreto. No, a veces hay un contenido que tiene que ver con la sexualidad que es muy privado, que es muy íntimo, y honrarlo y hacerlo como guardarlo mientras no te cause daño o necesites trabajarlo en terapia, puede también ser sano. ¿Qué cosas me llevan a hacer, qué consecuencias tengo cuando yo soy honesto en mi placer sexual, tanto conmigo como con el otro? Pues seguramente hay un mayor nivel de autorrespeto. Yo me estoy respetando porque yo estoy sabiendo en qué aspectos sí, en qué aspectos no estoy yo dispuesta a intercambiar sexualmente. Es importante no actuar con hipocresía o por complacer al otro. Bueno, yo diría que nada que tenga que ver con un sacrificio sale airoso en una relación sexual. Los sacrificios se cobran, es decir, tarde o temprano eso queda como una cuenta por cobrar. Y es importante hacer en sexualidad honestamente lo que tiene que ver con uno y es coherente con uno, con sus principios, con sus valores, con sus necesidades. Por último, si yo hago todo esto, probablemente voy a poderme sentir íntegro y coherente. Y de eso se trata el placer sexual. En la medida en que yo me siento una persona íntegra, en la medida en que yo tengo esa coherencia, como les decía en un inicio, entre lo que pienso, entre lo que deseo, lo que hago, lo que digo, en esa misma medida pues mi placer sexual va a estar alineado y probablemente también pues tenga mayor placer en mis encuentros sexuales y en mi sexualidad en general.
Ha sido un placer para mí compartir con ustedes estas reflexiones. Es un honor para mí haber estado en este coloquio, en esta exposición, compartirles algunos de los conocimientos que, bueno, a través de mis estudios o los pacientes que he recibido en mi consulta, pues he aprendido que se repiten en el tiempo. Les propongo que se tomen un tiempito para chequear estos aspectos que hemos compartido a lo largo de estos minutos y ver cómo están en cada uno de ustedes. Y si alguno quiere contactarme, les vamos a compartir las redes, me pueden seguir en Instagram por Pia Bataglia Oficial. Y si quieren revisar el material que he trabajado hasta ahora como contenido, está mi página web www.sexontológico.com, en la que hay una cantidad de artículos que podrían ser de gran interés para ustedes. Es un honor. No dejemos de hacernos responsables en la sexualidad y seguramente de todo esto va a salir una mayor educación para la población, cosa que es muy necesaria y nos abre a una posibilidad de una sexualidad vivida de una manera diferente. Muchísimas gracias.